Bien. Ahí arrancó. Cualquier cosa, si alguien tiene alguna duda o alguna consulta, me va parando, me va consultando o me escribe por el chat. Tengo por un lado el chat y por otro lado la conversación y lo que vamos mostrando, así que no me va a resultar difícil seguir cualquier consulta. Bien, la idea de la clase de hoy sería avanzar un poco en lo que es la primera parte de formulación de proyectos. Y como primera instancia o como primer disparador es uno, por qué se debe invertir o de dónde resulta la necesidad de inversión. Que cuando hablamos de inversión hablamos que es el paso, la antesala a la generación del proyecto como tal, ¿no? Entonces podemos acá entender que hay dos características posibles que disparan esta necesidad. Por un lado, es en una organización o en una empresa, cuando hay un excedente de recursos propios de la misma operación que esa empresa tiene. Y por otro lado, por necesidad. Ahí vamos a ver qué es cada uno de ellos, pero es importante entender o empezar a diferenciar que tenemos estos dos disparadores. Por un lado, excedente de recursos, puede ser recursos financieros o recursos humanos, que haya tiempos ociosos, por ejemplo. Y por otro lado, cuando hay una necesidad quizás de actualización tecnológica o demás para poder seguir estando a la vanguardia de la propia operación, ¿no? Entendiendo siempre que uno vive en un mundo competitivo, sobre todo en lo que es el entorno empresarial, hay un entorno competitivo donde poco lo que se busca es la estimulación de desarrollar nuevos productos o nuevos servicios para mejorar los existentes o para producirlos a un costo menor. Cuando hay excedentes de recursos, un poco lo que hablábamos recién, es que en realidad ya es una empresa que puede estar consolidada o no, su ciclo operativo, pero que de esa producción, de ese ciclo operativo, hay un excedente quizás económico o quizás un excedente en cuanto a capacidades humanas que tiene la empresa y que tiene la capacidad eh, de invertir en algo más, ya que esas utilidades que puede estar resultando de ese excedente, el hecho de no reinvertirlas en algo más va a terminar logrando que se deprecie o no sea rentable porque uno no lo tiene trabajando en una actividad, por decirlo de esa forma, ¿no? Entonces acá la lógica sería buscar una mayor rentabilidad o un mayor beneficio a ese excedente de recursos que tiene esa organización. Por otro lado, la necesidad es más asociada a alguna empresa que provee algún producto o algún servicio donde tiene que lograr transformar eso que está produciendo o que está entregando, ya sea porque hay un cambio de gustos del propio mercado, un cambio de usos o de costumbres, un cambio en la tecnología, un cambio en la forma en la que se generan los negocios dentro de esa organización y dentro de ese mercado, porque hay nuevas competencias y uno tiene que eh, poder estar a la vanguardia o poder diferenciarse en definitiva si nuestro competidor está ofreciendo algo similar. Bueno, tenemos que buscar generar la diferencia y que nuestro producto no sea un producto que haya quedado en el tiempo, siempre buscando ese diferencial que nos permita lograr ese mayor valor. Y acá entonces lo que uno tiene que entender que la necesidad eh, puede estar más asociada a que no hay un excedente de recursos, entonces la lógica de pensamiento
va por el lado de saber qué uno tendría que invertir, saber cómo le va a representar o cómo podría representarle de esa inversión un beneficio y a su vez analizar si se disponen de los recursos económicos para poder realizar esa inversión y si no, bueno, van a tener que analizarse también costos de solicitar un préstamo para poder realizar esa inversión. Un poco como resumen es lo que les venía contando recién, ¿no? Por un lado, si el motivo del proyecto es la existencia de recursos, el criterio que va a prevalecer es la rentabilidad que sea superior al costo de la fuente de financiamiento. Por fuente de financiamiento me refiero si uno dispone de una utilidad extra y bueno, si esa utilidad de repente la pone en un plazo fijo o la invierte en algo de bajo riesgo, le va a representar una utilidad o un margen de rentabilidad de X valor. Y ahí es cuando nacen las posibilidades de buscar negocios que sean, quizás tengan cierto riesgo, pero que dentro de ese riesgo eh, el margen de rentabilidad pueda llegar a ser mejor que un simple costo financiero que un banco podría llegar a ofrecer. Y sin embargo, si las inversiones se hacen por necesidad, como recién hablábamos, quizás no existen los recursos económicos para poder realizarlo, entonces también hay que calcular o hay que tener en cuenta el costo del capital al momento de salir a solicitarlo. ¿Hasta acá alguna duda? No, ninguna, Alan. No, pues. Muy bien, bueno, entonces avanzamos. Dentro de la formulación y evaluación de proyectos, uno se va a encontrar con un montón de autores y cada autor lo estructura de una manera distinta, pero a la larga son similares entre sí, así que si agarran una bibliografía van a encontrarse una forma, si agarran otra pueden encontrarse algo distinto. A mí me parece que la que les voy a estar presentando ahora es muy eh, sensata al momento de pensar cómo es el proceso o el ciclo de formulación que después nos lleva a la gestión en sí de ese mismo proyecto, ¿no? Y dentro de esta clasificación podemos ver que hay tres grandes partes. Por un lado, la identificación, donde un poco lo que se tiene o lo que se cuenta es con la selección y la definición de qué es lo que necesitamos o, en otras palabras, cuando eh, avancemos, qué problemas hay que necesito resolver. La formulación va más asociada a entender cómo puedo resolver ese problema que uno identificó en la instancia anterior, haciendo también un estudio de mercado, un estudio técnico, si es posible o no, de desarrollar lo que estoy queriendo desarrollar, que va a responder mi problemática. Si la organización está en condiciones de poder afrontar ese proyecto, si está enmarcado dentro de lo legal, o si hay o si el marco legal no permite generar estas nuevas estrategias de proyecto. Y después la evaluación ya es darle un marco de viabilidad mayor en cuanto a entender si financieramente va a ser rentable o no, o al revés, si tenemos dos posibles soluciones como proyectos, entender cuál de las dos soluciones puede ser la que mejor se adecue eh, a la hora de tomar la decisión de, bueno, voy por un camino o voy por otro. Dentro de la identificación, ampliando un poquito más, es establecer un problema o entender un problema que se presenta en un determinado sector de la organización, entender cuál es la causa que origina ese problema, para ya empezar a pensar en cómo poder resolverlo.
una vez que aparece esa causa, de saber cuál es la causa que lo origina ese problema, las formas de solucionarlos salen un poco por decantación, a veces se necesita un poco más de, de, de- de- de, em, de afrontar la parte más artística en el momento de idear, de ver cómo resolverlo más no tan, no tan lineal, digamos, buscar aristas más de un pensamiento más crítico, más analítico. Más imaginativo, esto es lo que quería decir, lo que dice el último párrafo, de buscar una combinación más de la imaginación, de dejarse llevar y ver, salir del sentido común por momentos, porque a veces uno se encasilla en un marco de pensamiento que a veces no es posible de resolver un problema y a veces con un pensamiento más de imaginación uno puede empezar a idearlo, esa forma de resolverlo. Luego, la formulación en sí va para el lado del conjunto de esas actividades que van a ayudar a formar ese proceso eh, que ayuda a resolver esa problemática, entender cómo se enmarca dentro de, el marco del mercado, cómo se enmarca dentro de los aspectos legales que tiene la industria o que tiene el mercado donde uno vaya a, donde uno busca em, realizar este proyecto, o ya sea un proyecto como una producción de un bien o de un servicio, de un nuevo servicio que uno quiera entregar. Em, Siempre que sea un poco coherente con los objetivos de la propia estrategia también que tiene esa compañía, porque muchas veces hay que entender que quizás el mercado plantea una cosa y la estrategia que tiene la compañía es otra porque tiene un objetivo de ampliación de la compañía en un aspecto y no de buscar rentabilidad en sí. Entonces, esas son las cuestiones que uno eh, se toma en cuenta para saber cómo darle ese marco de justificación de ese proyecto. En definitiva, que uno cuando recorre toda esta línea lo que va a buscar es poder justificar o poder ayudar a que quien tenga que tomar la definición de qué proyecto va a encarar, sepa cuál es la justificación asociada a cada proyecto, ¿no? Y por último, la evaluación, que va más allá o va a entender un poco los criterios de cómo se diseña ese, ese proyecto, ¿no? Como les decía anteriormente, si tenemos dos posibles proyectos, o tres, o uno, entender si, bueno, en el caso de que fueran dos, cuál de los dos es el que mejor se adecua a la resolución de las actividades o de los inconvenientes que hablábamos al principio, sobre todo porque si uno dispone de los recursos o no dispone de los recursos, la variable económica va a cambiar y los resultados van a ser distintos al momento de si uno tiene que salir a pedir un préstamo o si ese préstamo lo pide en un sitio o en otro, o cuando uno tiene lo que llama el retorno de la inversión a partir de determinado mes o determinado año, cuál de los dos proyectos me devuelve esa inversión con el menor tiempo posible. Son todas variables que uno al momento de tomar la decisión las va a contemplar, las va a tener en cuenta y bueno, quien la vaya a tomar la decisión, ya sea la gerencia general de una compañía o el directorio de la misma o el grupo de inversionistas, lo va a poder hacer a partir de datos o de información y no me parece que tenemos que ir por acá y no por acá, mm, porque uno está hablando eh, en el aire y no con datos concretos, ¿no? Siempre el objetivo es
tener los datos concretos para poder tomar la decisión correspondiente. Entrando un poco más en lo que es la identificación de las ideas que uno puede llegar a- a tener al momento de la toma de decisiones, planteo por un lado el análisis interno o del microentorno, como también uno lo puede llegar a encontrar en la bibliografía, que va más, esto para quien cursó la materia que di anteriormente, es un poco un resumen de lo que hemos visto en aquella materia, ¿no? Va más asociado a entender cómo es la situación de la compañía, sobre la cual uno tiene la capacidad de control, en definitiva, poder entender los recursos con lo que esa compañía cuenta, poder entender cuáles son las capacidades que tiene a la hora de afrontar nuevos desafíos, entender un poco cómo es el personal, cómo es la tecnología, cómo son las capacidades operativas que esa organización tiene, ¿no? Va por ese lado. También los procesos y el nivel de operaciones, de poder entender cuál es la eficiencia operativa que uno se está planteando eh, cumplir, cuáles son los procesos que uno tiene actualmente, cuáles de esos procesos quizás pueden llegar a ser deficientes, porque determinado factor, y a partir de entender ese determinado factor, cómo se pueden plantear resoluciones a esa problemática para poder hacerlos más eficientes. Eh, Revisar internamente esos procesos internos en las áreas va a ayudar un poco a entender hacia dónde podemos ayudar a entender la idea de la formulación de ese proyecto que uno puede plantear. La cultura organizacional también es otra de las características que uno va a tener en cuenta al momento de realizar ese análisis, entender cómo es la cultura organizacional, cómo es el clima dentro de la organización, cómo poder gestionar los cambios correspondientes para que al momento de desarrollar estas actividades no, no resulten un freno o no resulten de algo inviable porque la organización después no está preparada para justamente lograr estos cambios que se proponen en este proyecto, ¿no? Cómo la organización va a apoyar o va a dificultar la implementación de nuevos proyectos a la hora de tomar esa decisión. Siempre va a haber eh, actividades o características donde la organización va a sentirse más cómoda o va a sentirse más confiable de acompañar por un sector y no por otro. Bueno, también es entender cuáles son esas aristas a la hora de formular ese proyecto, ¿no? Porque pueden lograr que ese proyecto, en definitiva, se vuelva un fracaso y lo que uno no quiere es que ese proyecto se vuelva un fracaso. Y cuando me refiero a un fracaso, me refiero a la hora, no solamente, no desde el punto de vista eh, de eficientizar procesos o actividades o hacerlos rentables, yo estoy dejando de un segundo lado, sino de que el proyecto, uno cuando se marca a gestionarlo, eh, tiene que cumplir determinadas características en costos, en tiempos y en calidad. Y si de repente nos vamos por encima de los costos previstos, o no cumplimos con la calidad, o nos vamos por encima de los tiempos, eso hace al proyecto que se vuelva un fracaso como tal. Después, por otro lado, como otra idea
para tener en cuenta o que pueda servir como para formular los proyectos va de la mano del análisis del entorno externo o del macroentorno también, como en alguna bibliografía uno lo puede llegar a encontrar. Va a entender un poco las condiciones del mercado, cómo están dadas las condiciones que ese mercado tiene, cuáles son las oportunidades en las cuales uno pudiera llegar a plantearse la realización de un determinado proyecto que será para lograr tener un bien o un nuevo servicio, cómo es la demanda del mercado en ese momento, cuál es el comportamiento de los consumidores a la hora de- de tenerlos en cuenta, cómo es la posición competitiva de, de nuestra organización o de un producto que ofrecemos o de un servicio que ofrecemos, eh, para poder tomarlo como base para la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo es la competencia? Si tenemos competencia directa o si no tenemos competencia directa, ayudar a identificar esas oportunidades. eh, Todo va a formar parte del análisis del macroentorno al momento de utilizarlo como idea de desarrollo de un proyecto. Por otro lado, también entender la parte de las regulaciones y la legislación que se tiene al momento de querer desarrollar nuevas actividades. Si tenemos alguna regulación o alguna ley que nos que nos permita desarrollar un producto o un servicio, o justamente todo lo contrario, queremos desarrollar un producto o un servicio y de repente tenemos una ley que nos genera más imposibilidades en ese desarrollo o que hay grises en la normativa y que eso puede hacer también que ese proyecto en definitiva o que la implementación de ese proyecto después se vea mucho más demorada porque eh, no esté bien en claro el marco legal de aplicación de esa propuesta de inversión, o sea, del resultado de esa propuesta de inversión. Después también entender cómo los factores tecnológicos pueden influir en, en la realización de proyectos de inversión, cómo está cambiando la tecnología y cómo yo me estoy quedando atrasado o cómo me encuentro a la vanguardia de los últimos servicios que el mercado pudiera ofrecer. Eh, Quizás en un ámbito como el nuestro tendríamos que entender más en un mercado más regional y no tanto mundial, eh, porque en definitiva estamos enmarcados dentro de- de un mundo muy competitivo, pero las realidades en Latinoamérica a nivel aeronáutica entiendo que no son las mismas que a nivel Europa, entiendo que no son las mismas que a nivel de otras partes del mundo y eso ustedes me lo van a saber decir mejor de lo que yo puedo llegar a manifestarles, ¿no? Pero entender cómo el mercado regional se comporta y qué tan equivalentes somos o qué tan distintos nos quedamos en cuanto a lo que es la provisión de servicios o disponer de productos, eh, nos va a ayudar a entender por dónde tenemos que eh, formular nuestros proyectos de inversión en este caso, ¿no? La identificación y la evaluación de problemas un poco va más de la mano en lo que estábamos hablando, ¿no? Entender si tenemos problemas que son operacionales, tenemos alguna deficiencia en los procesos o en la productividad dentro de esa organización, o, o si estamos, digamos, alineados con las últimas estrategias operacionales que el mercado puede suministrar. Si tenemos fallos
en la cadena de suministro, si tenemos algún desperdicio de recursos o tiempos de inactividad que sean elevados porque eh, tenemos mucho tiempo ocioso, por un lado, o porque tenemos la duración de un proceso que es ineficiente y podemos acotarlo. Bueno, entender por dónde va esas problemáticas operacionales. Problemáticas desde la índole estratégica van pensadas o alineadas a cómo la organización a a nivel estratégico plantea su horizonte sobre hacia dónde quiere ir. Entonces, esas problemáticas de poder entender hacia dónde uno quiere ir y sabiendo desde dónde uno está parado, va a desencadenar en la necesidad de eh, realizar, realizar inversiones, que van hacia proyectos, ¿no? Para poder justamente ir hacia ese punto que uno está planteando como un objetivo a largo plazo. Eh, estos problemas estratégicos van a estar pensados desde todas las aristas, ya sea desde aristas operacionales, desde aristas tecnológicas, desde aristas de expansión o desde aristas de ser innovadores. Bien, cualquiera sea de esas aristas son las que van a fomentar la visión de horizonte de hacia dónde uno quiere ir y por dónde uno tiene que invertir como proyecto. Por otro lado, también los problemas que pueden estar asociados a los clientes o a los usuarios, eh, tener siempre una comunicación constante con nuestros usuarios y que ellos nos den esa retroalimentación. Muchas veces parece que uno se siente observado o se siente cuestionado por la forma de trabajar y a veces uno entra a la defensiva, pero si uno entiende que hay si el cliente o si una serie de varios clientes manifiestan lo mismo, es posible que haya una oportunidad de mejora y si hay una oportunidad de mejora hay que poder aprovecharla porque nos lo están haciendo saber y si el cliente lo manifiesta, tenemos que también ser capaces de poder entender cómo podemos resolver esa problemática y no cerrarnos a que no hay ningún problema de nuestra parte y que el cliente se tiene que adaptar. El mercado termina siendo así. Los clientes nos llevan a una posición mejor y nosotros también nos obligamos a que los clientes se adapten a nuestras formas de trabajar. Siempre va uno de la mano del otro. Por otro lado, la identificación de oportunidades, por ejemplo, el mercado, si tenemos un crecimiento del propio mercado, bueno, poder entender que ese crecimiento del mercado nos permitirá entender que puede haber una expansión de nuestra organización para desarrollar nuevos productos o servicios que puedan satisfacer esa demanda digamos, asociada al crecimiento del mercado, o mismo la propia innovación tecnológica, cómo podemos adoptar las nuevas tecnologías para poder ya sea reducir costos a través de mejorar los procesos o de ofrecer productos que tengan una mejor rentabilidad. Eso es algo también que nos va a ayudar a identificar el problema y la idea del proyecto que uno quiera eh, encarar. La mejora de procesos un poco va de lo mismo lo que recién hablábamos, cómo podemos hacer la operación quizás más eficiente, cómo podemos reducir costos o cómo podemos aumentar la calidad. Va a servir como la oportunidad para tomar la decisión y formular un proyecto que pueda lograr esos objetivos. Y las colaboraciones estratégicas pueden ir de la mano del establecimiento de asociaciones o alianzas entre pares que nos permita a la organización
acelerar el mercado, el crecimiento dentro del mismo mercado. Entonces, los proyectos en este ámbito van a ser cómo poder unificar la operación de ambas empresas, o cómo en esa unificación pueden sacarse procesos más óptimos que puedan permitir una mejor realización de las actividades operativas de la misma, ¿no? Y para poder lograr todo esto, siempre es importante la recolección de la información. Esto es gran parte, es muy importante al momento eh, de, de poder formular y poder entender. Siempre uno va a utilizar diversas fuentes que permitan entender el todo, ya sea desde datos históricos, relevar eh, el desempeño a través de lo que uno tenga anotado o registrado como indicadores, o dirigirse ya sea dentro de lo que son procesos operativos, procesos financieros, eh, de cualquier índole me refiero en esta parte de la recolección de la información del mismo mercado. Em, Entender cómo está formado el mercado, hacer investigaciones dentro del mismo para poder entender cómo está cambiando y hacia dónde está cambiando. Tener esa retroalimentación con los clientes que le hablaba anteriormente nos va a ayudar a entender para dónde tenemos o podríamos llegar a ir. Entender las tendencias que se están dando en la industria, en el mismo mercado, en el mismo rubro, em, cómo está cambiando la competencia, qué posibilidades de nuevos competidores van a aparecer. em, en fin, una serie de datos o de análisis que van a aportar a la recolección. Y si uno no tiene los datos históricos, muchas veces eh, es un problema importante, pero puede eh, basarse en la información que puedan tener expertos en la materia, ya sea dentro de la propia organización como eh, en el mismo mercado. Uno tiene siempre alianzas con competidores, o entiende cómo se da, en el caso de la provisión de los servicios, cómo se dan en otros países la provisión de los mismos, ¿no? Belén, habías levantado la mano. Sí, sí, profe, le quería consultar. A veces Sí, también se tienen que tener en cuenta, ¿no?, lo que serían asesores, porque uno busca a veces el resultado, va al resultado, pero no va con la efectividad del proceso. tal cual, A veces tal puede cual. ser también eso de que se está realizando algo, los números dan bien, pero no se está realizando de la manera que se tendría que estar realizando. Tal cual. Em, Basarse también en servicios de asesoría ayuda también a la recolección de la información. Los servicios de asesoría, en definitiva, son empresas que se dedican a entender determinado sector o determinada área o determinadas acciones del mercado, o ya sea del mercado de los servicios de navegación aérea, o del mercado financiero, o de la índole que uno pueda eh, considerar. Son expertos en la materia y entienden hacia dónde está tendiendo todo y cómo se está comportando el área que ellos manejan. Y en definitiva, ellos van a ser los expertos y nos van a asistir a nosotros a cómo formular y para dónde direccionar nuestros proyectos que uno pueda necesitar invertir. No, en el momento de entender eso, el costo de esos servicios también uno los tiene que volcar en el análisis, en definitiva, porque también nos va a ayudar a entender
cómo ha sido el retorno de la inversión en un momento determinado de hacer ese análisis. Hay veces que el retorno de la inversión no es directo y proporcional a lo que estamos implementando, sino que contribuye hacia un todo de la organización. Tenemos que llegar a implementarlo para no perder vigencia dentro del mercado y tener posibilidad de expansión quizás en otro producto y no necesariamente en ese donde hoy necesitamos invertir para no perder vigencia, para no perder posicionamiento, para no perder el liderazgo frente a competidores. Correcto, correcto. Es un poco lo que decía al principio, ¿no? Cuando uno se encuentra en una organización, uno puede entender que por qué se toma la decisión de invertir y muchas veces hay dos fuentes o dos aristas. Por un lado, el exceso de recursos, que la lógica es una, es buscar mayor rentabilidad, y por otro lado es una necesidad que es, como vos bien decís, Cari, sería para mantenerse vigente, para no caer en, en- en- en la aparición de una competencia que nos termine sacando del propio mercado porque de repente ofrecen algo distinto, porque hay una estrategia que va de ese lado. Entonces ahí uno no busca eh, optimizar o maximizar los recursos financieros y económicos, sino sería para mantenerse a la vanguardia, para mantenerse vigentes, para mantenerse competitivos, que en definitiva hay lo que es el retorno de la inversión propio del proyecto no va a ser el adecuado, pero a la larga el resultado de haber invertido en ese área le va a permitir a la organización mantenerse vigente, y si se mantiene vigente, bueno, los resultados económicos van a poder verse, eh, verse dados. Correcto. No sé si hay alguna otra consulta o hay algún otro comentario que alguien quiera aportar hasta este momento. Bien, vamos bien, ¿no? Perfecto. Sí, es por eso que todos los aspectos se ven ligados a las estrategias de negocios de la empresa. No es que la gestión de proyectos está aislada o solamente busca una rentabilidad económica en eso que se está desarrollando. Viene más de la línea de la estrategia que tiene la empresa para este posicionamiento, ¿no? Es correcto, es correcto. Si ya entramos un poco más a nivel organizacional, una PMO, una oficina que gestiona proyectos, en definitiva, está muy ligada, como bien decís, Karina, a la estrategia que tiene esa compañía en posicionarse o ya sea porque quiere estar a la vanguardia, quiere desarrollar nuevos productos o porque tiene una necesidad para mantenerse vigente, y es una oficina que eh, lleva a cabo esos proyectos para poder mantenerlos en vida. Pero sí, es algo que ocurre. Y no es porque haya algo deliberado ni porque el proyecto en realidad tiene que beneficiar a un grupo de personas, sino quien termina tomando en definitiva la decisión de un proyecto sí o un proyecto no, es la propia dirección que está gestionando esa compañía, porque entiende que es hacia dónde va la estrategia que ellos mismos han desarrollado. Y después, los proyectos también, en realidad, la formulación de los proyectos se pueden gestionar en cualquier nivel, en cualquier índole, siempre teniendo en cuenta hacia dónde va la propia estrategia de esa compañía. De repente, si uno como estrategia plantea en querer optimizar todos los procedimientos, eh, la misma gerencia general, la misma dirección, no tiene por qué conocer todos y cada uno de los procedimientos en detalle.
sino ahí es donde empieza la interacción con cada referente de cada área, que son los que conocen los procedimientos que ejecutan, las capacidades que tienen, los recursos con los que trabajan, para poder lograr esa optimización. Es como que alguien dice, tenemos que ir para allá y después uno sabe cómo hace ese trabajo. En definitiva, podemos verlo como si fuera un director técnico de un equipo de fútbol y cómo es el comportamiento de cada uno de los jugadores que van alineados a lo que el director técnico de alguna manera va entrenando para lograr determinados objetivos. Dentro de lo que es el análisis estratégico, vamos a entender o podemos llegar a entender que hay herramientas que nos puede permitir el trabajar estas cuestiones que recién veníamos hablando. Haciendo un recuento rápido, el análisis Pestel es un análisis que va asociado a lo que es el macroentorno. Pestel viene de las siglas político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal, y piensa o abarca la evaluación de distintos ámbitos. Del ámbito político, entender cómo se encuentra organizada la política y de un país o de un sector o de una organización, y cómo la misma influye en el desarrollo de la propia organización. Hago un paréntesis por las dudas, creo que lo dije, pero si no, el análisis del macroentorno es el análisis de aquellas variables que uno dentro de una organización no tiene control de las mismas, porque dependen de un contexto eh, que justamente es el entorno del de afuera, que nosotros no tenemos control. Eh, las políticas gubernamentales, las regulaciones, por un lado. Después, por otro lado, eh, análisis económicos, cómo influye la propia economía de un sector, si la misma se encuentra en expansión, en recesión, en recuperación. eh, Nos va a ayudar a entender si estamos en condiciones de afrontar determinado proyecto, determinada inversión, o si no. Eh, Eso nos va también a marcar o a afectar el acceso al financiamiento, y a entender que en algunos momentos los ciclos económicos nos van a beneficiar en la propia expansión o en el propio desarrollo, y otros momentos no. Nos puede afectar también la inflación, las tasas de interés, el valor de la tasa de interés y cómo eso después repercute en la decisión de un proyecto, en definitiva. Cuando hablamos más de una variable económica que está ligada al ámbito internacional, las tasas de cambios, el comercio internacional, cómo se comportan los mercados internacionales al momento de uno tener que analizarlos para tomar una decisión. Los aspectos sociales, entender cómo es la propia demografía, analizar las tendencias, el envejecimiento, la cantidad de población, hacia dónde están migrando o por dónde son las corrientes migratorias, cómo están distribuidas las riquezas. Eso también nos permite entender hacia qué sabiendo a qué público apuntamos o hacia qué público vamos a apuntar al momento del desarrollo de nuestro proyecto de inversión. eh, Saber, de poder entender un poco más cómo se va a comportar ese mercado y si realmente vamos a tener éxito o el riesgo es elevado. Esto va a influir un montón al momento del análisis y la evaluación de un proyecto que vayamos a plantear, ¿no? La propia cultura y el comportamiento del consumidor en ese momento hacen al aspecto social. Eh,
estilos de vida, costumbres, preferencias culturales, patrones de consumo, hacen también a esas variables que uno tiene que entender y que evaluar al momento de hacer este análisis. Uno siempre se va a basar en datos. Hay fuentes de información, fuentes de datos sobre las cuales uno se puede llegar a- a basar. El INDEC sobre todo en un caso. Eh, Aspectos tecnológicos nos permite entender cómo la tecnología o el avance tecnológico nos puede permitir, nos puede entender si estamos si la brecha de nuestra realidad tecnológica sobre la que queremos plantear es posible de lograr lo que estamos queriendo plantear, o si no es posible, o a veces la idea que uno tiene es una idea que a nivel pizarrón funciona, pero en el momento de querer llevarla a la práctica ya la vuelve muy costosa, o que no existe la tecnología adecuada para poder implementarlo. A veces ocurre eso en el propio mercado. Hoy, si bien tenemos un avance tecnológico importante, pensar en la tecnología, en la inteligencia artificial hace 10 años era, no digo imposible, pero era poco creíble. Alejandra. Sí, sí, justamente eso estaba pensando mientras lo escuchaba, que creo que todo se debió más que nada después de la pandemia, ¿no? Como que fue ahí, porque yo antes ni impensado ponerme a estudiar así online o qué sé yo, era como que tenías que tener sí o sí la presencia del profesor adelante, por dar un ejemplo, ¿no? Y hoy por hoy, como la tecnología como que une todo eso, ¿no? Y creo que se dio más después de lo que fue la pandemia. Y el avance de la inteligencia artificial creo que también fue un poco por ese lado el boom, digamos. Sí, 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 sí. A ver, el teletrabajo y las clases virtuales existen desde antes de la pandemia, pero es cierto que la pandemia logró que a nivel mundial la población se vea obligada a trabajar de esta forma y a estudiar también de esta forma, y ver que es una forma que es posible. Después habrá grupos de estudio que analizarán si es mejor de una u de otra. Eso también hay una cuestión que nosotros no podemos objetivar. Sí hay estudios que se enmarcan en eso. Pero la inteligencia artificial es algo que hoy tener una inteligencia artificial a la cual uno le hace una pregunta y que te responde de lo que es, digamos así, la cultura general, te responde con un grado de acierto elevado, eh, comete errores muchas veces y son notorios, pero que de repente uno pueda eh, empezar a entender que hay herramientas que han ido cambiando el nivel de desarrollo, hacen también a cómo cambian el nivel de eficiencia de los procesos. De repente uno pudiera decir, bueno, voy a redactar determinado proceso, pero lo voy a redactar con una inteligencia artificial. Y algunos dirán, pero no, eso no es posible. Y sí, otros dirán que sí es posible, siempre y cuando uno sepa, por un lado, cómo eh, realizar la carga de la información inicial y analizar lo que la propia inteligencia devuelve. Eso te va a ayudar a eficientizar no solamente los procesos tuyos de desarrollo, sino también hasta quizás la escritura del mismo, que sea más entendible. Sí, es verdad eso, pero lo que decís también tiene que ver con eso, que es verdad que uno puede con el chat GPT o con inteligencia artificial tratar de formular algo, pero me ha pasado a mí de leer y decir, sí, o sea, tomo esto, pero hay otras cosas como que no van eh, y que uno tiene que igual como que agregarle, es como Valor. raro. Sí, 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 porque si no es como se nota, digamos, para mí se nota, digamos, y está también en la impronta de cómo uno también
desarrolla nomás las cosas que dice y escribe. Yo lo noté, digamos, quise hacer así una prueba y sí, es como vos decís, no es del todo certero, digamos. No es autónomo al 100%, uno tiene todavía, por lo menos en el mundo que hoy vivimos, quizás de acá a un par de años la inteligencia artificial nos termina dominando y ahí ya no lo sé, pero al momento de que la inteligencia te devuelva algo, eh, lo va a hacer mucho más rápido y el tiempo que uno se hubiera tomado en pensar y formular y desarrollar eso, en realidad podría invertir menos tiempo que el que le hubiera llevado el desarrollo en entender lo que la inteligencia artificial devolvió y saber cómo poder corregirlo. Entonces ahí uno termina logrando también ese grado de optimización de tiempos y de recursos. Pero sí, se necesita que haya una persona que le cargue la información y que a su vez interprete lo que devuelva para evitar cometer esos errores. Hola, buen día, ¿cómo están? Alan, ¿te puedo hacer un Buen día. comentario sobre este tema? Por supuesto, todo el Tu- mundo está abierto, así que Tuvimos una adelante. charla que esta herramienta, ¿no? que es tan novedosa para nosotros, lo que es la inteligencia artificial aplicado a distintas herramientas que tenemos. Tuvimos una charla sobre lo que era logística y la inteligencia artificial, y era un sistema, un software, que cada una de las personas que querían integrar parte de este sistema cargaban en un archivo todo el material y los insumos que tenían. Lo que hacía la inteligencia artificial es, según los datos que le daban, te decía, vos necesitabas determinado insumo, y la inteligencia te decía, tantos kilómetros tenés te va el costo de lo que era la logística, y también te armaba como un paquete de mercadería y te decían en qué diferentes lugares estaba y si te convenía hacer un solo viaje o varios viajes. Como que la herramienta, esta herramienta nos va a servir también como para todos esos procesos que lo podemos hacer y que nos parecen simples, nos va a ayudar en un tiempo mucho menor a decidirla. Y parecía algo tan básico como un sistema de insumos, le aportaron este plus para que la persona que tenga que buscar los materiales no tenga que perder el tiempo como para ver dónde tenía cada uno de los insumos. Hoy por hoy, lo que es el chat que contaba la compañera, tiene una forma muy clara de que es parte del chat. Entonces lo puedes usar como otra herramienta. Por ahí pedirle dónde buscar la información, qué fuentes oficiales encontramos de determinado tema, pero en sí pedirle que te resuelva un trabajo no lo vas a poder hacer porque tiene una estructura muy armada. Después, el último caso que vi de inteligencia artificial que me encantó, no sé si es en el aeropuerto de Colombia, que la gente de lo que sería la policía aeroportuaria tiene un sistema cerrado que por datos biométricos analiza la conducta de los pasajeros. Y de esta forma va reaccionando según los datos que le cargaron al sistema, va detectando personas que pueden ser sospechosas y les va dando un símbolo para separarla del resto de las personas y hacer un seguimiento. Después va a entrar ahí la parte humana, ¿no? Que va a detectar a ver si la persona realmente es sospechosa, perseguirla o demás, pero todos los datos que nosotros en forma creativa le vamos agregando a esta inteligencia para que vaya trabajando es lo que la va informando en las distintas etapas. Va a llegar un tiempo que las etapas de preparación van a pasar y la inteligencia va a ser mucha más autónoma de los que son hoy. Pero es una herramienta que aplicada creativamente en distintas formas nos simplifica un montón el trabajo. Es correcto eso que mencionás, André, y es interesante porque uno después se puede plantear un montón de cosas. Podemos preguntar o plantearnos si es algo que está bien o que está mal utilizar inteligencia artificial. Lo cierto es que llegó y llegó para quedarse hoy. Entonces, uno también tiene que poder adaptarse a los cambios que hay a nivel tecnológico para poder estar justamente, como venimos hablando, un poco a la vanguardia de las nuevas tecnologías que se van dando en el propio mercado. Y no oponerse a estos cambios, sino saber cómo utilizar las herramientas que la propia tecnología ofrece, porque en definitiva, si nosotros nos oponemos a eso, va a haber alguien más que va a querer aprovecharlo y va a sacar esa ventaja o esa diferencia. Entonces, no, lo que manifiesto es
por lo menos esta es mi forma de ver las cosas, no negarse al cambio de la tecnología, más allá de que a veces nos podemos llegar a plantear que puede ser bueno, que puede ser malo, pero sí saber cómo utilizarla y cómo sacarle provecho, que es en definitiva lo que vamos a poder obtener como resultado de todo esto. Bien. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, aprovechando el momento. Si les parece, continuamos. En definitiva, cuando hablamos de lo que es el análisis Pestel y la variable de lo que es la parte tecnológica, es eso, es poder considerar cómo está cambiando la tecnología o en el caso de nuestra inversión o de nuestros buscar ideas de inversión, entender con qué tecnología nos podemos encontrar hoy en el mercado que podamos utilizar y aprovechar para lograr mejores beneficios y ventajas al momento del desarrollo de las actividades que se nos plantea o que tenemos como organización. En definitiva, nosotros no es que nos vamos a poner a desarrollar la tecnología, sino es saber con qué nos encontramos hoy y qué podemos utilizar para justamente sacarle ese beneficio, esa ventaja. Después, desde el lado ecológico, hay que pensarlo más desde el ámbito de lo que son las regulaciones ambientales y tenemos que cumplir con determinadas normativas ambientales, por ejemplo, sobre lo que es la generación o gestión de residuos, o lo que son lo que es la emisión de CO2, o la optimización de la emisión del CO2, o la conservación de recursos ambientales. Son partes eh, de las variables que uno tiene que meter en la ecuación de lo que es la parte ecológica. Entender cómo es si hay algún tipo de impacto de lo que es el cambio climático a nivel de de las operaciones de nuestra organización, eh, la responsabilidad social corporativa, cómo separa nuestra organización frente a temas de índole ecológicas o no. Entonces, de repente, si uno quiere despreciar que tenemos que trabajar sobre la gestión de residuos y uno dice, bueno, tiralos por ahí que en total nadie se va a dar cuenta. Quizás nuestra organización tiene muy presente o tiene esa conciencia de que en realidad el residuo se tiene que tratar como corresponde y no tiene que ser un desecho más. O al revés, si de repente queremos gestionar un tipo de acción en lo que respecta a la gestión de los residuos y la organización dice, no, ¿para qué? Yo no creo en eso. Entonces, todos los proyectos asociados a este tipo de idea seguramente no vayan a- a dar fruto. No se alinean a la estrategia que la organización tiene en ese momento. Y a nivel legal es un poco también entender cuáles son las leyes que marcan la actividad, qué cambios legislativos existen o se han dado que nos obligan a nosotros a generar un proyecto. Muchas veces, perdón, me fui de diapositiva. Muchas veces uno lo que se encuentra es, bueno, determinadas reacciones del propio sistema judicial obligan a que las empresas aborden determinadas acciones o actividades. Bueno, eso implica que esas empresas, si antes no hacían algo, ahora tengan que enmarcarse en realizar eso que fue como resultado del ámbito judicial. Se me viene quizás como un ejemplo cuando Apple tuvo que cambiar su conector, el famoso conector que siempre lo caracterizó, pasó a ser un conector del tipo USB-C porque a nivel legal
en Europa lo exigió que utilicen ese tipo de conector, entonces tuvieron que cambiar todas sus proyectos para que sus celulares tengan este tipo de conector. Bueno, cómo esos cambios legislativos pueden tener un impacto en la propia realización de nuestras actividades y cómo ese cambio impacta en la realización de proyectos para poder adecuarse a esa normativa. Es más o menos lo que le pasa a Uber en alguna ciudad acá del interior de Córdoba, ¿Cómo el sería el país. ejemplo? A ver, Y quizás no lo Uber sin legislación empezó a trabajar en Córdoba Ujú. y ya le clausuraron como 3 veces las oficinas y tiene muchos problemas con el servicio de taxis por ese tema. Y hay ciudades que ya han legislado, por ejemplo Mendoza, donde ellos no tienen problemas, pero las multas que le cobran o las clausuras también le cuestan a la empresa y a los prestadores del servicio, a lo mejor por legislación, porque a lo mejor si vos haces un análisis del proyecto y dices, bueno, quiero implementar Uber en, no En sé, determinada Santiago del ciudad, Estero, sí. claro, Santiago del Estero, por ejemplo, y tendría que haber hecho ese análisis o por lo menos haber conseguido una habilitación provisoria para trabajar ahí. Claro, en el Eso, caso de Uber también es algo que viene a cambiar la forma en la que uno utiliza un medio de transporte. Creo que pensar en utilizar una aplicación que te pase a buscar un auto, si bien antes existía el servicio de remises, un teléfono, un servicio que uno llamaba por teléfono y te pasaba a buscar un auto, era una cosa, pero hoy con el hecho de que la gente ya no utiliza los teléfonos convencionales, sino se maneja todo por aplicaciones, se le encontró esa beta para poder lograr eh, resolver una falencia que había y no había legislación que te diga si eso estaba permitido o estaba prohibido. Entonces, ante grises también legales, uno aprovecha y se mete, sí, sí, lo que sabiendo que pasa las es que cosas... en el caso de la parte legal, digamos, la parte remis acá en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, está legislado y tenían que cumplir ciertos requisitos de vehículos con el color, de los remises acá no son autos comunes, sino que son autos de color verde, por ejemplo. Claro, Están identificados con chapa patente, pagan un montón de impuestos más. Y cuando entró Uber, entró como el sistema que mencionas vos de remis que vos llamabas y pasaba, que ese no estaba reglamentado antes. claro. Y ahí donde entró, digamos, la puja de decir, bueno, él no paga lo mismo que pago yo en impuestos y puede funcionar exactamente igual. Claro. Eh, Y ahí es eh, donde ah, uno, como parte del entender el mercado, como esta compañía, en realidad ahí habrá aceptado quizás dar esa pelea sabiendo que podía llegar a tener sí, inconvenientes legales, pero como estrategia de poder ganar mercado, porque posiblemente los costos operacionales o los costos que la empresa tiene para el pasajero son más baratos, para la propia empresa terminan siendo más rentables y era una batalla que quizás estaba dispuesta a dar. Ahí sí, esa sí, la estrategia van a la ganar, conocerán la van seguramente. a ganar. Claro, es como un costo de implementación que ya lo tenían previsto también. Muchas veces, y ahí le doy el espacio a Cari, muchas veces ocurre también con las compañías aéreas low cost, que quizás por el hecho de querer ganar mercado terminan dejando sus costos más bajos con el objetivo de matar a la competencia, yendo a pérdida por determinado tiempo, pero en definitiva a la larga terminan consiguiendo tener predominancia dentro del mercado. Y si no hay ninguna ley que te prohíba reducir tus costos a, por decir un ejemplo, no sé, $1 cuesta un pasaje, entonces quizás haya más de una que esté dispuesta a realizar eso. Cari, Justo con el tema de Uber, no es solamente la cantidad de impuestos que paga en la diferencia, ¿no? Con respecto de un remis o un taxi, sino que cualquiera puede registrarse en Uber.
siendo que vos tenés que tener como conductor un registro profesional para poder tener seguro de pasajeros. Correcto. O sea, ahí corre un tema legal y de cobertura. Correcto, es verdad eso. Es verdad, esas cuestiones legales, yo por ejemplo no las conozco, no soy conocedor de lo que suben y demás, pero hay una cuestión de seguros y de temas del propio conductor y del propio pasajero, que de repente si el auto tiene un accidente, no sé si los seguros comunes cubren a ese tipo de operación, porque el nivel de riesgo termina siendo mucho más alto en definitiva. El seguro se autoexcluye directamente, Alan, porque como cualquier compañía de seguro, vos vas, asegurás, lo que no estás asegurando es la actividad. Claro. Y al momento que vos tenés un siniestro con un pasajero arriba, ahí es donde se autoexcluye porque no estás asegurando la actividad. Sí, el dominio del utilitario. Claro. Vos fíjate que tanto los conductores de las líneas de colectivos como las de los buses tienen un registro de conducir habilitante para una cantidad de pasajeros determinadas. Es lo mismo que el que conduce transportes de mercancías peligrosas. Es exactamente lo mismo. Es correcto lo que decís, Cari, sí. Alejandra, habías levantado la mano. No, iba a acotar con respecto a eso de que acá, no sé bien cómo es la legislación, pero acá están los remises también que hacen de radiotaxi o qué sé yo, tienen Uber, así que si no es por un lado, entran por otro. O sea, hay Bueno, gente que le encontró la neta también. Ahí te corrijo algo. En ese caso, no estarían fuera de la legalidad si es un remis habilitado y la persona que conduce tiene un registro de conducir apto para transporte de pasajero. Podría tranquilamente utilizar el vehículo para hacer Uber. Está bueno. Sí, a mí me tocó moverme en Uber hace un mes atrás y bueno, también, por lo menos ahora vos ves la cara del tipo del que te viene a buscar, ¿viste? Es como que tiene eso de bueno también esto de la aplicación. Yo antes era renegada, ¿viste? Acostumbrada a las viejas prácticas de llamar, como decías vos, Alan, de llamar al radiotaxi y bueno, me tuve que ayornar, digamos, un poquito a estas nuevas tecnologías. Pero sí, está bueno, por lo menos vas viendo a ver qué vehículo viene a buscarte y qué persona es la que la maneja. Así que sí, están buenas algunas de estas cosas. Y muchas veces también genera un precedente de si es necesario hacer un cambio en la ley. Va a haber una batalla que se va a dar entre los que dicen que tiene que ser de una forma y los que dicen que tiene que ser de otra. Y ahí es si esa empresa está dispuesta a tomarse el tiempo necesario hasta que la ley las habilite o terminen cerrando sus operaciones porque la ley directamente no le permite o la termina declarando como ilegal, ¿no? Andrés, ¿habías levantado la mano o habías abierto el micrófono hace unos minutos? No, sí, solamente que me imagino que el tema eso de los seguros que había comentado Cari venía en relación también a que hay autos de alquiler y el auto de alquiler, digamos, el que vos alquilás en el aeropuerto, tiene una categoría de seguros que te cubren. Y yo sé que hay aseguradoras que cubren estas actividades en los vehículos de Uber, porque Uber ya tiene esa gestión hecha por atrás. Las aseguradoras se han como ido Actualizando. ayornando, digamos, claro, actualizando a la era, y lo que no está actualizado son las leyes. Quizás habría que hacer un poco más, porque esto también tenemos que ir avanzando. Entonces, no lo veo mal el tema de Uber, y es cierto lo que decía Alejandra también. Todos los taxistas que después están reclamando también están usando Uber, porque es un medio más para generar un ingreso. Así que, por un lado lo aceptan y por otro lado ven que se les acaba, digamos, como ese nicho que ellos tenían asegurado y no se pueden quedar solamente en ese espacio porque lo van a perder.
Y todo cambio genera siempre, o toda nueva moda, nueva tecnología genera un cambio de paradigma, y dentro de ese cambio va a haber gente que se va a ver a favor o que va a estar a favor, y otra gente que va a estar en contra del mismo. Es importante también tenerlo en cuenta. Cari, habías levantado habías abierto el micrófono también. No, era para clarificar un poquito el tema de lo que acaba de nombrar Andrés, que yo solamente a lo que hacía referencia es que con el tema de Uber hay un montón de gente que tiene otra actividad, se traslada a su trabajo y en su tiempo libre, determinada cantidad de horas, realiza la actividad de Uber y no cuenta con un registro profesional, por ejemplo, para el transporte de pasajeros. Ese vehículo no está registrado dentro de la compañía aseguradora como transporte de pasajeros, y ahí entra el marco legal de qué condiciones tenés que tener vos para transportar pasajeros. Nada más. Después, cada una de las provincias, hay algunas que tienen articulado el tema de Uber y lo tienen legislado, hay otras que no, y por ejemplo, acá en Cava, el medio de transporte, por ejemplo, que son los taxis, es patrimonio histórico. Entonces, por eso no hay una articulación en Cava sobre Uber y es declarado ilegal por un tema de patrimonio histórico de los taxis. Bien. Interesante todo este mundo del Uber y lo que desconocía a nivel legal. Volviendo a lo que es el análisis, en definitiva, estas 6 aristas que se hacen dentro del análisis de Pestel, de esta herramienta, tienen en cuenta todas estas cuestiones que uno como organización o como empresa no tienen control, pero sí es importante que las tengan entendidas para saber cómo se comporta el mercado, cómo se comporta la compañía ante el mercado, y si uno propone un proyecto de inversión, saber cuáles pueden ser eh, las contras que se pueden presentar si uno propone determinado proyecto, o las oportunidades que pueden también acompañar al desarrollo del mismo, ¿no? La justificación del mismo. Dentro del propio entorno también hay otro análisis que son las 5 fuerzas de Porter, también conocido en la bibliografía como el microentorno. Es aquel marco que uno analiza donde uno como compañía sí tiene control sobre lo que está pasando y puede tomar decisiones al respecto. Pero básicamente esas 5 fuerzas vienen a dar a entender cómo se posiciona la compañía frente a la competencia y variables que sí puede tener un poco más en control. Y ellas son, por un lado, las amenazas de nuevos entrantes. Es, por un lado, entender o evaluar cuáles son esas barreras que pueden dificultar la entrada de nuevos competidores al mercado. Puede ser desde lo que es la perspectiva de los costos iniciales, si son altos, o si la regulación es estricta, o alguna otra índole que uno vea como identificado. Por otro lado, el poder de la negociación de los proveedores, entender qué tipo, entre la de los proveedores y los clientes, un poco va a entender en qué nivel de fuerza tiene nuestra organización en cuanto a lo que es su poder de negociación. Y eso va de la mano también a entender los costos que podrían llegar a impactar en lo que fuera el posible proyecto, o cómo eso podría limitar las opciones de los proyectos que uno se plantea.
En el caso del poder de negociación de los proveedores, si hay pocos proveedores claves en el mercado, el poder de negociación es alto. Su poder de negociación es alto. Lo mismo ocurre con el poder de negociación de los compradores o de los clientes en este caso. Va a depender el nivel o la magnitud de cantidad de compradores que hay o a los que nosotros les estamos ofreciendo nuestro servicio, le estamos proveyendo un producto, en este caso un servicio. Si hay pocos compradores que sean importantes, esto quiere decir dentro del el universo de compradores, si hay un bajo porcentaje de esos compradores que tienen la mayor compra, por decirlo de alguna manera, o son los que más van a consumir nuestros servicios, son seguramente los que tienen ese mayor poder de negociar dentro del mercado y posiblemente exigirnos a nosotros una baja de precios o exigir condiciones que sean mejores para ellos y que de alguna forma uno como proveedor de ese servicio, de ese producto, no le va a quedar otra que aceptar seguramente las condiciones. O bueno, no es que las va a aceptar de manera unilateral, pero esa capacidad de negociación va a tender a que el cliente o el usuario tenga ese mayor poder. Después, entender si hay amenazas para productos o servicios que sean sustitutos. Digamos, vendría a ser la identificación de la presencia de productos que sean alternativos y que puedan cumplir la función de nuestro producto o nuestro servicio ofrecido. O el costo que implica el costo de cambio para los clientes. De repente, los clientes pueden llegar a tener mayor facilidad si quieren cambiar de producto, o si cambiar de producto implica, mejor dicho, un costo elevado o un costo que sea manejable para la propia organización. Eso puede implicar una amenaza para nosotros como parte proveedora de ese servicio. Y luego la rivalidad entre los competidores existentes también. Cómo esa rivalidad puede afectar el margen de beneficios de los servicios, de los productos que entregamos, sobre todo si de repente tenemos una competencia que presiona con reducir los costos operativos a un nivel tan alto que termina logrando, nos termina sacando del mercado y terminan ganando a nivel de la competencia, ¿no? De hecho, quizás está bueno como para charlarlo ahora con el tema de la medida gremial de aerolíneas. De repente ayer Flybondi, no sé si será real o fue una fake news, pero vi que ofrecían pasajes a un 90% de costo de lo que ofrecían las compañías en un día normal. De repente, estratégicamente, me parece que puede ser interesante para el punto de vista del usuario, ¿no? Y es como también una decisión de esas puede llegar a afectar la competencia de dos compañías aéreas. Después uno podrá definir si Flybondi sea mejor o no, pero en definitiva, desde el punto de vista del marketing, fue un momento apropiado para una compañía que es competidora. No sé si hasta acá hay alguna consulta o alguna pregunta o algún comentario. El que no corre, vuela, dijo uno. El que no corre, vuela, es verdad. ¿Andre? No, me puse que no había ninguna consulta. Ah, bien. No, todo súper claro hasta ahora.
Alan, una consulta respecto al trabajo práctico. Sí, ¿Vos vas a plantear los objetivos o hay que ir desarrollándolo a medida que va lo que vas ahora presentando? llegamos a eso de los objetivos del trabajo práctico, pero la idea es que semana a semana vayamos planteando actividades que sean complementarias y que hagan al final de toda la cursada el desarrollo del trabajo práctico. Dale, Hoy lo gracias. que vamos a ver es desarrollar una actividad que sería la definición de los objetivos de un proyecto. Pero bueno, me estoy adelantando unos minutos más. Después, por siguiente, tenemos lo que es la evaluación interna. Esto va ya de la mano de lo que sí uno tiene poder y control, o por lo menos conocer cómo está organizacionalmente la compañía en cuanto a los recursos de la propia organización, ya sea desde los recursos humanos, entender cuáles son las habilidades o las competencias o la experiencia con la que está conformado el personal que la conforma esa compañía. Recursos financieros, cuál es la capacidad financiera que tiene esa organización para financiar un proyecto, saber cuál es su nivel de liquidez, el acceso al capital o la capacidad de asumir riesgos financieros, si fuera el caso. Desde el punto de vista de los recursos tecnológicos, es poder identificar cuál es la tecnología actual que posee la organización y evaluar si es suficiente para soportar un proyecto que uno esté planteando o si requiere también un proyecto como objetivo principal, si requiere dentro de sus actividades adicionales, invertir en otras acciones que sean importantes y que hagan en definitiva el proyecto como tal. Después, por otro lado, es poder conocer cómo son los procesos organizacionales, o sea, cuáles son y cómo son, conocer la eficiencia operativa de esos procesos, mejor dicho, ya sea si son eficientes o si son eficientes para poder identificar cuellos de botella que pueden afectar al desarrollo del proyecto o a la ejecución del proyecto. Entenderlos implica parte también de lo que es la gestión del riesgo de ese proyecto. La gestión del conocimiento, digamos, entender si dentro de la organización se cuenta con el conocimiento correspondiente para poder eh, avanzar en lo que es la gestión de ese proyecto, o si en realidad uno está hablando de un proyecto que esté proponiendo que requiera salir a contratar algún tipo de asesoría que nos permita entender y tomar mejor decisiones, o el desarrollo de la ingeniería propia del proyecto. Eso ya después cada empresa sabe cómo se estructura. Hay empresas que dentro de su organización implica que su estrategia es, o su núcleo del negocio, su core del negocio está radicado en ofrecer determinados servicios, y muchas veces el hecho de contar con personal capacitado internamente hace que ese personal quiera avanzar en el desarrollo de la ingeniería de lo que pueda llegar a ser ese proyecto, quizás por ambiciones personales, pero la realidad es que si no se cuenta con el conocimiento correspondiente o con la cantidad de recursos correspondientes, y eso implica salir a contratar, también es entender el nivel de, que va a llevar la curva de aprendizaje de los recursos que uno tiene que contratar, de entender el negocio que uno está encarando para saber poder adaptarse y avanzar en el desarrollo de esa ingeniería. Entonces, muchas veces también poder entender esos procesos de gestión hacen a la toma de decisión y salir a contratar el desarrollo de la ingeniería por fuera y no realizarla in-house, ¿no? También es parte de esa evaluación que uno debe tener en cuenta. Alan, Sí.
¿Qué diferencia hay entre la evaluación interna y el análisis del entorno interno? La evaluación interna es justamente todos los procesos o recursos o técnicas que dispone la propia organización que hacen a cómo la organización desarrolla su actividad. El análisis que vimos anteriormente radica en cómo esas acciones se ven reflejadas en el mercado, en el entorno inmediato, digamos, cuando uno lo piensa desde el lado de la competencia, si uno tiene riesgo de que aparezca una nueva competencia o si tiene una mayor capacidad de negociación contra los proveedores o contra los clientes. Eso habla de las puertas de la organización hacia afuera, pero hacia un afuera cercano. Ok, gracias. En el caso anterior no hablamos de la propia cuestión interna de la organización, sino hablamos de la parte externa. O sea, del análisis de la empresa, pero en el entorno general. En el entorno sobre el que uno pudiera llegar a tener algún tipo de implicancia, de alcance, de toma de decisión o de desarrollo, o control, mejor dicho. Porque hay otro entorno, que es el macroentorno, es el que está más lejos, es el que, como decíamos hace un rato, es sobre el cual uno no tiene control de las variables que radican, que son las variables políticas, económicas. En definitiva, ambas situaciones son por fuera de la organización, es lo que pasa por fuera, pero uno tiene control y la otra uno no tiene el control. Y en este caso uno sí tiene el control, pero es de lo que pasa puertas hacia adentro. O sea, una es lo que pasaría, digamos, en el mercado y otra es cómo uno desarrolla esas actividades internamente. Ok. Estábamos hablando sobre los procesos organizacionales. Después están las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. En definitiva, va a entender de identificar estas claves organizacionales como marcadas para poder saber hacia dónde poner el foco y entender si podemos llegar a tener algún tipo de inconveniente a la hora de avanzar en la propuesta de la formulación de un proyecto. En definitiva, termina siendo lo que es la matriz FODA, si lo queremos hablar de esta manera. Hay muchas, seguramente, si no todos, escucharon hablar de la matriz FODA, donde uno a partir de quizás analizar los recursos, los procesos, puede volcar sobre esta matriz cuáles de esos recursos o cuáles de esos procesos terminan siendo una fortaleza, una debilidad o una oportunidad o una amenaza para la propia organización y donde uno poner el ojo y el foco para evitar que tengamos algún tipo de riesgo en un futuro. O saber por lo menos las consecuencias que podrían existir dado esas debilidades o amenazas, o saber aprovechar esas fortalezas y oportunidades, ¿no? Definición de objetivos. Ya entrando un poco más en la formulación de los proyectos, la definición de objetivos en una instancia va a estar siempre alineado con la estrategia que la organización tenga en ese momento. Y dentro de la estrategia, uno lo que va a tener en cuenta es cuál es la misión de la estrategia y cuál es la visión de la estrategia, un poco como hablábamos hace unos minutos atrás. Si de repente la empresa tiene como objetivo ser
proveedora de un servicio de eficiencia y su visión implica cómo ese servicio gana por sobre el mercado, si de repente dentro de la propia organización se quiere desarrollar un proyecto y no se cuenta con la experiencia o el conocimiento adecuado para realizar la ingeniería de ese proyecto, y difícilmente el proyecto pueda ser gestionado dentro de la propia organización, ¿no? Entonces ahí se va a tener que tener en cuenta que uno va a tener que salir a a contratar seguramente la asesoría correspondiente o la consultoría o el desarrollo de la ingeniería a una organización externa. Después, por prioridades estratégicas, dentro de del desarrollo de la propia estrategia se van a plantear una serie de objetivos que debe cumplir esa propia organización para evolucionar a lo largo del periodo que esa estrategia tiene como desarrollo. Y dentro de esas prioridades seguramente van a estar asociadas a el desarrollo de objetivos. Algunos van a ser anteriores y otros van a ser a posterior. Entonces, si uno de repente plantea un objetivo ahora que en la estrategia en realidad estaba pensado para más adelante, posiblemente tenga algún criterio lógico para que sea desarrollado más adelante. Y si uno lo quiere desarrollar ahora, difícilmente ese objetivo pueda ser desarrollado en el día de hoy, ¿no? Y se deba esperar a cumplir con otros objetivos previamente planteados. Siempre es importante hacer una revisión de la estrategia corporativa al momento de formular un proyecto. Es importante estar en comunicado con los stakeholders o interesados y el sponsor que va a tomar el proyecto y va a fomentar su desarrollo en ese momento. Y una de las cosas importantes es desarrollar los objetivos que se quieran fomentar para ese proyecto utilizando el criterio SMART, que ya lo hemos hablado en varias oportunidades, y que son los que están ahora presentados. SMART viene de la palabra específico, medible, alcanzable, relevante y limitado en el tiempo. Uno, cuando habla de desarrollar objetivos, tiene que tener en cuenta qué es lo que quiere desarrollar. Entonces, al momento de desarrollar un proyecto, tiene que ser específico y claro al momento de definirlo. Eso implica, por un lado, usar lenguaje claro, que sea comprensible por todos y que no sea ambiguo y ni nada general, sino algo específico. Después, que sea medible, es utilizar un criterio de cómo se va a medir ese objetivo al momento de desarrollarlo o de implementarlo, ese proyecto. Debe definir cuáles van a ser esas métricas que uno quiera utilizar, cómo va a evaluarlo a ese objetivo que va a ir asociado al proyecto. Que sea alcanzable, o sea, que pueda ser realmente viable ese proyecto, que sea realista, que se puedan utilizar los recursos y las capacidades que la organización tiene, o que no sea algo que se plantee que no te permita desarrollar ninguna actividad, porque en realidad la tecnología que uno está queriendo plantear de implementación no existe en el mercado ni en el mundo, entonces difícilmente eso sea alcanzable. Salvo que uno, bueno, sea una empresa de desarrollo de lo que es la parte de I+D, que lo que hacen es investigar y desarrollar nuevas tecnologías. Entonces, ahí la especificidad pasa por ese lado. Que sea relevante, acá es importante entender que ese objetivo se alinea a los objetivos estratégicos que tiene la propia
organización que sirvan a su vez para que tengan impacto en la misma el desarrollar ese objetivo, y que sea limitado en el tiempo, va de la mano de que es un proyecto, como hablábamos al principio de la clase pasada, que un proyecto en realidad está acotado y definido en el tiempo y es único. Entonces, uno puede decir que el objetivo se va a ver cumplido a partir de cumplido determinado tiempo. 1 año, 2 años, 6 meses o el, el tiempo que sea necesario para cumplir con ese objetivo. Después, para diferenciar de lo que es viabilidad y factibilidad, me parece importante describir que factibilidad va de la mano de entender eh, si es posible realizar el proyecto, o sea, si realmente existen las capacidades o las habilidades para poder llevarlo a cabo ese proyecto, desde la parte técnica o desde la parte operativa o desde la parte organizativa. Y desde lo viable es entender si ese proyecto es realmente rentable o sostenible en el tiempo, entendiendo el impacto que puede llegar a tener desde el punto de vista económico, financiero, social o ambiental. Esto es un poco lo que va a definir justamente si uno... tanto la factibilidad como la viabilidad van a ayudar a definir si un proyecto puede ser ejecutable o no. En lo factible sabemos que técnicamente es posible y en lo viable sabemos que a la operación le va a generar el tipo de rentabilidad que se está esperando, o si en realidad la rentabilidad, si lo que no se busca es una rentabilidad económica y lo que se busca es una rentabilidad financiera, es entender cómo tiene que salir a buscar esa organización los recursos financieros para poder gestionar el proyecto que se quiera implementar, y también entender si ese proyecto puede ser aceptado por la comunidad y el entorno desde el punto de vista social y ambiental. Ya como un poco para ir finalizando en los contenidos de la clase de hoy, la diferencia rápida entre factibilidad y viabilidad. La factibilidad se enfoca en la capacidad de ejecutar el proyecto. La viabilidad se centra en entender si ese proyecto va a ser aceptado desde el punto de vista de generar beneficios en el tiempo o no. Y como mensaje importante, un proyecto puede ser factible, pero no viable, o al revés. Ambos análisis son complementarios e importantes para el momento de evaluar un proyecto. Que podemos volver a entender lo mismo. Podemos entender que un proyecto es factible y no es viable, quizás porque no está alineado con la propia organización, o al revés, quizás hay un proyecto que se alinea a la organización, pero no está la tecnología desarrollada en el momento, o no tenemos las capacidades y tenemos que lograr que el entorno acompañe a esa factibilidad. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta? Asumo que estamos bien. Lo consiguiente que les voy a plantear es los grupos de trabajo y el trabajo práctico. La semana pasada hablamos de que vayan pensando la conformación de los grupos de trabajo, hasta un máximo de 5 personas habíamos pensado originalmente. No sé si ya los tienen definidos o si no. Acá yo puse que envíen por correo los nombres. Lo que yo hice fue abrir dentro del campus un foro donde les pido que alguno de ustedes en realidad
de los grupos que se han conformado, pongan pongan los nombres de las personas que conforman ese grupo y pongan también el correo electrónico de cada uno. Eso por un lado, y si ya tienen pensado algún objetivo, pueden poner un objetivo y si no, ir desarrollándolo o ir pensándolo para en los próximos días, entendiendo cómo lo están armando y ayudarlos en formular mejor el objetivo, teniendo en cuenta las características SMART que hablábamos hace instantes. No sé si en este punto hay alguna consulta. Sí, la idea es ir avanzando en el trabajo práctico semana a semana para que al final de todo el cuatrimestre el trabajo práctico en realidad sea formatear un archivo y listo, y no estar corriendo a último minuto en la realización del trabajo práctico. Entonces la idea sería hacerlo de manera progresiva. Alan, ¿un mínimo de personas por equipo tenemos? Yo había pensado alrededor de 5 personas, porque si no me equivoco son 66 o alrededor de 65 o 66 personas inscriptas. Siempre hay alguno que quizás con el tiempo no sigue o decide hacerla más adelante. Entonces yo pensaba 5 personas para que no sean muchos grupos a su vez. Pero dada la cantidad, yo plantearía un mínimo de 3 personas para que tampoco sean muchos trabajos prácticos que después haya que corregir. Hay que entender que después van a ser un montón de trabajos prácticos, si no, y va a ser mucho más difícil su corrección en tiempo y forma. Pero por Dale, lo listo. menos 3 personas como mínimo, yo creo que estamos bien. Buenísimo, gracias. Dentro del foro que abrí en el EBEA, mismo si hay gente que todavía no tiene grupo, está bueno que lo manifieste para si hay otra persona que está en la misma condición, pueda ver quiénes están libres y puedan asociarse, agruparse entre sí. Si hay algún problema con la conformación de algún grupo, también me lo hacen saber, me pueden mandar un correo y lo vamos viendo en esa línea de comunicación. Y por último, simplemente para recordarles que a partir de las 12, dentro de 5 minutos, se abre el cuestionario de 3 preguntas en el campus para que realicen la actividad, que es un multiple choice, y que va a estar habilitado desde las 12 del día de hoy hasta las 10 del sábado de la siguiente semana. Y eso fue todo por hoy. Así que si hay alguno que tiene alguna consulta, puede aprovechar también el momento. Y si no, simplemente que vayan a tener un buen fin de semana y disfruten de este sábado. Hola, Alan, buen día. Me llamo Zulma, soy de Rosario. Buen día a ¿Cómo todos. estás, Zulma? Buen Te día. consulto porque ahí me incorporaron recién para inscribirme a partir de este lunes pasado, del día 9. Entonces yo no pude realizar la actividad el Sí, sábado pasado. No sé si me podés habilitar ok. para hacerlo o cómo seguimos. Dale, te habilito, no hay problema. Muchas gracias. Yo te quería pedir Por lo nada. mismo, Alan, porque no la realicé. Bueno, Gracias. ¿alguien más está en la misma situación? No, yo te quería hacer una consulta con respecto al trabajo práctico. Sí, Porque entiendo que tenemos que pensar en un objetivo, ¿no? La idea es, para la clase que viene, te planteamos el proyecto sobre el cual nosotros pensamos que vamos a trabajar, más el objetivo de por qué elegimos ese proyecto o el objetivo fundamental del proyecto. ¿Eso es lo que necesitamos elaborar? claro. Ahora lo que vamos a elaborar es el objetivo de lo que queremos trabajar como proyecto sin desarrollar si ese objetivo es viable, sin dar esa justificación, sin describir cuáles van a ser las acciones que uno va a implementar para gestionar ese proyecto, que eso también va a venir más adelante. La idea es, como punto de partida, es poder describir el objetivo del proyecto.
esa es la primer Pero parte digamos, bien de... general. A nivel general, exactamente. Que puedan Perfecto. formular un objetivo. Y acá eso ¿Y está qué bueno queremos también lograr charlarlo. en definitiva con el proyecto que planteamos? Nada más, El, o sea, el bien obje- general. exactamente, el objetivo. Bueno, recordemos que dentro del objetivo, en realidad tiene que ser un objetivo específico, ¿no? Siendo que hablamos de las Con las características SMART. características SMART. Perfecto. Exactamente. La idea es que si ustedes tienen algún objetivo que hayan pensado, que hayan hablado en alguna oportunidad, también es ayudarlos a ver cómo podemos desarrollarlo como proyecto, si fuera el caso. Entiendo también que han cursado una materia de investigación, no me acuerdo cómo es el nombre, me dijo Florencia Orsino. También quizás dentro de esa materia de investigación pudieron haber sacado alguna idea que les sirva para fomentar o para trabajar en algún proyecto. Acá la idea es acompañar el proceso del proyecto, de lo que sería la formulación, la evaluación y la gestión del proyecto, más allá de que después se lleva a la práctica o no, sino entender todo el camino. Y si hay algo que no sea muy, muy realista o que ustedes entiendan que no se vaya a poder materializar o que entienden que el proyecto que ustedes están pensando no se alinea a ninguna estrategia o no le encuentran la vuelta, acá la idea no sería perdernos o rompernos en pensar el objetivo y el proyecto que sea espléndido, que sea ideal, sino en tener las capacidades de desarrollo y de entender cuáles podrían llegar a ser las justificaciones, mismo si la justificación sale de, a ver, en algún momento vamos a tener que hacer algún análisis de rentabilidad, más adelante ya lo vamos a ir viendo. No tienen por qué conocer los números financieros de ninguna organización, simplemente plantear algún número que nos permita desde esos números que uno plantea poder justificar ese nivel de rentabilidad después. Quiero que esto no, no sea que si uno no conoce determinadas actividades, no avance en el proyecto, sino poder avanzar en el proyecto, pero con algún grado de hipótesis también, ¿no? No sé si muy claro. Sí, sí, perfecto. Profe, igual también, Alan, ¿qué tal? Buen día. Hay varios que somos de la cuarta cohorte, que hay Sí, materias que no cursamos todavía. sí. Entonces, por ahí para que lo sepas y que la expectativa no esté tan alta, porque por ahí esa materia de investigación, por ejemplo, yo soy de la cuarta, no la cursé, entonces, nada, hay algunos que No, van a estar como más complicados por ahí con el concepto del trabajo, ¿no? no, por eso está bueno que lo charlemos. Acá la idea no es, como les decía, lograr. Acá la idea es lograr el entendimiento de cómo es el planteamiento de un objetivo y cómo lo vamos a ir desarrollando. Si ese objetivo después, ustedes no cursaron ninguna materia de investigación, la idea es que la materia de investigación sirva como ayuda a esto, pero si no la cursaron, no es fundamental para que ustedes tengan la capacidad de pensar en algún objetivo. Por eso también la idea es trabajar en grupo y que se puedan asociar con quizás alguno que sí haya trabajado, si existe, en alguna otra materia, o que puedan entre todos formular un objetivo de un proyecto, que puede ser un proyecto desde de la modificación de un proceso, o si ustedes mismos dicen, bueno, quiero desarrollar un proyecto de inversión en tal aeropuerto porque creo que esto es así, poder también seguirlos, más allá que después en la práctica de ese aeropuerto, si no tiene esas características o si nunca va a ser realizado, poder transitar los pasos para poder terminar de hacer esa formulación, de hacer esa evaluación y poder de hacer esa gestión de ese proyecto. Al menos que tengan las capacidades y el nivel de entendimiento para que eso se pueda implementar. Mauricio. Alan, ¿cómo estás? Bien. Mira, esta es mi primer clase, lo mismo que la compañera anterior, ¿me podrías habilitar para hacer el trabajo del sábado pasado, por un lado? Y por el otro, ¿me repetís las cantidades de el mínimo y el máximo por grupos de integrantes? Sí, pensemos entre 3 y 5, 3 y 6 de integrantes, no más que eso, porque
Después, si son menos, la cantidad de trabajos prácticos para corregir termina siendo un montón y no voy a poder cumplir con los tiempos, pero si son muchos, también lo que terminamos logrando es que no todos trabajen o participen en el trabajo práctico, y la idea es que por lo menos entre todos puedan trabajar y aportar algo. Así que 3 y 5, 3 y 6, creo que es lo adecuado. Dale, gracias. Por favor. No sé si queda alguna consulta nuevamente, hay algo que no haya quedado claro o algo que quieran volver a repetir. Seguramente ahora es el momento donde empiezan un montón de consultas, o en los próximos días van a ser un montón de consultas. Así que de eso estoy más que convencido, más que claro que puede llegar a ocurrir. Lo mismo que lo que manifestaba Mariana hace un ratito. Para aquella persona que se le complique también el desarrollo de algún objetivo, yo voy a tener preparado algunos objetivos que sirvan para aquellos grupos que les esté costando un poco más el desarrollarlos, porque la idea es que puedan terminar de formular todo y evaluar el proyecto y puedan después desarrollar un poco lo que sería la gestión en sí. Así que también para aquellas personas tampoco se preocupen si les cuesta esta primera parte. La idea es poder que transitemos todos juntos, como les decía, estas actividades. Ok, y el objetivo te lo presentamos la clase que viene, así charlado, te lo subimos al chat. Si ya tienen un objetivo, pueden ir colocándolo en el foro, así lo podemos ir viendo también antes de esperar a la clase que viene. Pero bueno, de acá a la clase que viene, lo único que hay que pensar es en el objetivo. Esa sería la actividad en sí del trabajo práctico. Buenísimo, gracias. Bien. Bien, si no sé si queda alguna consulta. Yo, la última, profe. Sí, dale. No tengo excusa, pero no hice el trabajo y estuve presente el fin de semana anterior. Ok. Bien. ¿Tuviste algún problema para acceder o...? No, se me pasó directamente, profe, de hacer el trabajo. Ok. Bien. Ahí, ten en cuenta que son 3 preguntas. Sí, No ahora son... me tengo que hacer las de ahora porque no quiero que me vuelva a pasar lo mismo. Bien. No son difíciles y por lo menos también acá tus compañeros te van a poder decir si es así o no. La idea no es matar a nadie, sino es ayudarlos a entender el grado de avance y de evolución de la materia. Sí, de hecho tuvimos otra materia que el profe hacía la misma metodología, sino que bueno, como este último cuatrimestre no se implementó ese, se me pasó totalmente, porque si no es como que vos asociás, entonces esta vez no me pasó eso, no asocié, así que ahora ya me quedo a hacer el de ahora. Perfecto, perfecto. Bien. Si no queda nada más, creo que podemos dar por finalizada la clase. Si no, quedo a disposición para la consulta que sea necesaria. Buen fin de semana para todos. Gracias, Alan, por la clase. Perfecto. Gracias, Andrés. nos vemos. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de. Que sigan muy bien. Chao, chao. Buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Buen Adiós a fin. todos.